Volvemos al plano local. El número de personas mayores en situación de calle aumentó más de un 15% respecto del 2020. Hoy, 8.359 personas sobre los 50 años experimentan esta situación en el país, según el último reporte del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con futuro. La crisis habitacional, la precarización del empleo, como consecuencia de la pandemia, habrían influido en esta situación. Para profundizar en este tema, nos acompaña Sara Caro, investigadora del Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro. Sara, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Sara, me imagino un tema que debiese preocuparnos en la medida cada vez más que tenemos una población que está viviendo más, que tenemos un mayor porcentaje de adultos mayores. ¿Por qué se da este crecimiento de 15%? Entregamos un par de datos en el enunciado, pero ¿cuáles son los factores que más influyen y cómo podemos profundizar en ellos, Sara? Bueno, justamente hace un par de días veíamos cómo han aumentado varios de los índices de vulnerabilidad en nuestro país, especialmente la pobreza. Pero a propósito de nuestro reporte, lo que hemos visto es que estamos sin duda en una situación difícil en nuestro país y las personas en general, las personas en situación de calle son del grupo más vulnerables en nuestro país, pero especialmente en el caso de las personas mayores tenemos que considerar, por una parte, que hay personas que han envejecido estando en la calle. Y eso sin duda que hoy día se vuelve más visible, así como todos los grupos de la sociedad envejecen, las personas que están en la calle también han envejecido. Y por otro lado, tenemos crisis en nuestro país que también ponen a las personas mayores más vulnerables frente a determinadas situaciones. Específicamente, lo que hemos identificado es que, por una parte, los procesos migratorios son relevantes y afectan a las personas mayores y, por lo tanto, hoy día hay un mercado de la vivienda y un mercado laboral que está muy atento a los cambios en términos de migración, y eso también lo que contribuye es a excluir a las personas mayores tanto de las soluciones habitacionales, del mercado de arriendos, por ejemplo, o de la posibilidad de adquirir una vivienda propia, como también de nuevas oportunidades laborales, ¿no? Hemos visto que las personas mayores, hay un importante número de personas mayores que se mantiene trabajando después de la edad de jubilación, pero trabajando principalmente en empleos informales o en Claro. empleos por cuenta propia o en proyectos de emprendimiento, y estos también se vieron afectados con la pandemia. Por lo tanto, el ingreso también, la remuneración de muchas de esas personas mayores disminuyó en los últimos 2, 3 años, incluso antes con el estallido ya había descendido, y por lo tanto eso implica que son personas que hoy día han visto aumentados sus gastos y han visto disminuidos sus ingresos. Por lo tanto, las rutinas de calle y finalmente vivir en la calle tiene que ver con muchos de estos factores, ¿no? Con dificultades en el empleo, con dificultades económicas, dificultades de vivienda, y sin duda que hay una importante también consideración respecto a relaciones familiares o conflictos familiares que se Sara, van sucediendo. sí, Sí. justamente quería entrar en este punto. Lo último que tú dices, ¿cuáles son los patrones o historias de vida que se repiten en las personas adultas mayores que terminan en situación de calle? Estas, claro, son más de 8.000 personas, este crecimiento del 15%, tú no explicabas las razones, pero ¿cuáles son las historias de vida, incluso las dinámicas familiares que ustedes ven, por lo menos ya en lo más cualitativo, que se repiten para que estas personas lamentablemente terminen donde terminan? Es súper heterogéneo, en realidad no es, de hecho, incluso en literatura internacional ¿Mm? tampoco es tan claro que haya un patrón, ¿no? Que Ya. haya un patrón de rutinas de calle o que haya cierto tipo de personas mayores que caen a la calle, sino que es muy heterogéneo. Por un lado está lo que tú señalas, sin duda ciertos conflictos familiares, especialmente, por ejemplo, experiencias de viudez o dificultades con los hijos, conflictos en esos términos. Pero también hay, por supuesto, algunos factores de riesgo previos de otras etapas de la vida, como dificultades en salud mental, que pueden conducir sin duda a rutinas de calle. Pero también es relevante ver que son las propias rutinas de calle las que también afectan, por ejemplo, la salud mental o situaciones de consumo problemático, de alcohol o de droga, que tiene que ver mucho con la vinculación en la calle. Entonces no es tan claro ver patrones, pero sí, como decía antes, hay factores de riesgo. Uno de estos factores de riesgo, como decía, sin duda la salud mental, y por otro lado el abandono, ¿no? O sea, el abandono de parte de las familias, situaciones de cuidados negligentes, son dinámicas de maltrato que influyen a que las personas mayores muchas veces busquen un resguardo o busquen un apoyo en la calle. Sí. Sara, ¿cuáles son las dificultades en esta etapa de la vida para trabajar con estas personas, para buscar, obviamente, sacarlos de esta condición? Me imagino que es distinto a personas más jóvenes. ¿Cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas que se van enfrentando en esta etapa de la vida para trabajar con estas personas? Mira,
es súper interesante que pongamos atención en esto que tú preguntas, porque la vejez como etapa de la vida tiene sus consideraciones en Mm. términos de desarrollo que nosotros no podemos dejar de ver. Y es que es parte de los objetivos que queremos perseguir con este reporte. Las personas mayores debieran tener ciertas condiciones de vida que por supuesto que la calle no las propicia, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que hay personas que han envejecido en la calle, como decía antes. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es el criterio de la edad. Habitualmente en Chile, como en otros países, establecemos que los 60 años es la edad para entrar a la vejez o para empezar a ser personas mayores, y ya tenemos evidencia suficiente de que las personas que envejecen en la calle envejecen antes, ¿no? O sea, hay características en su organismo, en su vida social y en su salud mental que nos indican que son personas mayores a los 50 años o a los 55 años. El deterioro llega antes. Por lo tanto, la primera consideración que tenemos que tener es que tenemos que intervenir antes, Por ¿no? No eso, perdón, podemos Sara, por eso esperar. ustedes miden Sí, adulto mayor en la calle desde los 50 desde años. los 50 años. Ese es súper importante cómo se Sí, marca esa frontera mucho antes. exactamente. Tal como dice, es súper importante porque no podemos esperar 10 años más para empezar a hacer intervención con Mm. ellos, para sumarlos a los programas sociales. Eso no es posible, ¿no? Y entonces, tal como tú dices, esa es una primera consideración. Hacer intervención antes con ellos, que se sumen a los programas para personas mayores antes. El programa de salud para personas mayores no puede esperar a que la gente que está en la calle cumpla los 65, por ejemplo, ¿no? O para que tenga una pensión. No podemos esperar a que llegue esa edad porque eventualmente sabemos también que la mortalidad es más alta, por lo tanto viven menos, tienen una esperanza de vida menor. Otra consideración que tenemos que tener es que necesitan un acompañamiento y necesitan un apoyo para el cambio de rutina que implica pasar de vivir en la calle a eventualmente pasar a vivir en una vivienda. Es importante que esas viviendas no sean para personas solas, ¿no? Ojalá podamos propiciar nuevamente vínculos comunitarios, ojalá podamos también, cuando las personas mayores las sacamos de vivir en la calle y vamos a ofrecer un dispositivo o una solución habitacional para ellos, que implique un plan integral donde podamos considerar recursos comunitarios, vínculos con otras personas, un proceso de socialización y sobre todo un acompañamiento en salud mental, ¿no? Y si vamos a incluir un componente ocupacional, un componente laboral, que es muy relevante para que tengan ingresos, tenemos que considerar que tienen que ser también trabajos con otros tiempos, con otras responsabilidades y probablemente más cerca de los oficios y de las actividades que a Mm. ellos les hagan sentido, ¿no? No un trabajo de 44 horas, no una postulación a mercado laboral, como si lo promoveríamos en una persona de 30 años. Tenemos que considerar, por supuesto, la etapa de la vida en la que está y cuáles son las metas que esa persona se puede plantear. Sara, dentro del trabajo que ustedes hacen en el Observatorio del Envejecimiento de la Católica con Futuro, te pregunto por un asunto que siempre resuena cuando uno escucha historias de personas que viven en la calle, que se trata de sacarlos de la calle, pero ellos eligen vivir en la calle. ¿Es tan cierto eso que ellos se resisten a salir de la calle, que eso les da una libertad y diversas características que se mencionan mucho uno cuando conoce historias de este tipo? Es muy presente personas que, entre comillas, eligen vivir en la calle y eso les da una sensación de libertad y de definir ellos sus vidas? Hay una resistencia, ¿Mm? pero no es tan simple o tan sencillo Ya. como que atribuyamos a que esa resistencia tiene que ver con una elección, ¿no? Sabemos que los sujetos somos agentes y podemos tomar nuestras decisiones, pero tenemos que poner esto en contexto y las personas que viven en la calle no necesariamente han podido tomar esas decisiones, ¿no? No necesariamente han podido elegir una trayectoria laboral, un trabajo gratificante, una carrera de su gusto, tampoco un barrio donde vivir, ¿no? Entonces, en muchos casos, la calle ha sido el gran espacio que han tenido para desplegar sus rutinas, sus roles, para conocer personas. Entonces, por lo tanto, tenemos que pensar que el proceso de adaptación, de salir de la calle a tener una rutina doméstica, cotidiana, en una vivienda, en un barrio, no es fácil y necesita un acompañamiento. Entonces, muchas veces fracasamos como profesionales que diseñamos o implementamos políticas, fracasamos en esa oferta, ¿no? Fracasamos en diseñar programas o políticas que efectivamente consideren lo complejo y lo desafiante que es pasar de una rutina de calle a una rutina de casa, de vivienda, de domesticidad,
de habituarse a un espacio comunitario donde hay que cumplir horarios, roles, donde tengo que hacerme cargo de la vida, ¿no? Eso es muy difícil y por eso muchas veces la principal opción es volver también a las rutinas de calle. Y tenemos que considerar que las personas hoy día que están en los barrios de las ciudades más grandes han ido construyendo vínculos con otras personas de calle. Cuando llegan a vivir solos a una vivienda, pierden todos esos vínculos, ¿no? Y se encuentran ellos mismos solos con su realidad, con sus preguntas, con sus temores y con la gran incertidumbre que puede significar para esas personas tener una vivienda, tener que armarse una vida, depender de los beneficios del Estado, depender del acompañamiento de un profesional. Ante toda esa incertidumbre, es muy posible pensar y comprender que haya una reincidencia dentro de la rutina de calle. Sara, ¿existen las políticas públicas justamente que apunten no solamente hacia las personas en situación de calle? ¿En este rango etario existen las políticas públicas y lo suficientemente robustas para tratar lo que estamos conversando? Existen iniciativas de parte del Estado que nosotros también les quisimos mostrar en el reporte del observatorio y por eso también tenemos un análisis ahí y una descripción de iniciativas y programas como Vivienda Primero, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, que incluye dentro de su población y está trabajando con personas mayores de 50 años y ha sido muy relevante para este reporte toda la experiencia que ellos han ido acumulando, experiencias de organizaciones como Gente de la Calle, pero no en los términos que tú señalas. No Ya. existe una política ni programas robustos y tampoco en su diseño no han sido pensados para personas mayores que viven en la calle, ¿no? Como país tenemos un atraso considerable en políticas y programas hacia personas mayores en general y muy específicamente para personas mayores con situación de calle es un problema que no hemos visto todavía, que no lo hemos considerado. Entonces no tenemos diseños ahí específicos para este grupo de la población y con esta heterogeneidad que consideramos, ¿no? Cómo visualizamos las trayectorias de calle en personas que han envejecido en la calle y cómo visibilizamos a las personas mayores que hoy día están llegando a vivir a la calle, como decíamos antes, por la crisis de vivienda que estamos viviendo en nuestro país o por la crisis laboral. Sí, son 8.354 mayores de 50 años en situación de calle. El 89%, Sara, son hombres. 11% Sí. son mujeres. ¿Por qué se da una diferencia de este nivel? Hay características de género súper relevantes que tenemos que considerar en este fenómeno. Para las mujeres, a lo largo de la vida, estamos un poco más habituadas y tenemos mayor tendencia hacia la socialización y hacia construir vínculos y hacia tejer redes de apoyo, a buscar espacios de cuidado cuando los necesitamos y a la cooperación y al apoyo mutuo. A los hombres les cuesta mucho más y en las generaciones más añosas, en las generaciones de personas mayores y de las personas que están entrando a los 60 años o a los 50, vemos también un patrón mucho más tradicional respecto de los roles de género, donde el hombre es la persona que provee. Cuando ese rol proveedor desaparece, cuando el hombre, jefe de hogar, pierde el trabajo, por ejemplo, o tiene una crisis económica, se ve puesto en jaque toda su identidad, se ve puesta en jaque toda su autoestima y por lo tanto se desarma un poco la posición de ese hombre en la familia, en el hogar y eso muchas veces implica dejar la familia, conflictos de pareja, discusiones matrimoniales, también recopilábamos historias que tenían mucho que ver con eso, con llegar a rutinas de calle que implican primero a lo mejor irse a vivir al auto, si tengo un auto me apodero de eso porque rompí con mi pareja, me separé de mi esposa, ya no veo a mis hijos y empiezo a tomar otras conductas que son mucho más riesgosas, como decía antes, como el consumo problemático de alcohol o de droga, y pierdo los pocos vínculos que como hombres han tenido a lo largo de la vida, que eventualmente la mayor parte de las veces tiene que ver con el trabajo. Y como decía, en el caso de las mujeres tenemos mayores redes de apoyo, por lo tanto, si perdemos el trabajo, buscamos soporte, somos las que más nos acercamos a los servicios, a la política pública, al Estado, a las municipalidades, somos las que golpeamos la puerta pidiendo estos servicios, pidiendo este apoyo, muchas veces porque hay mujeres jefas de hogar, ¿no? Que son el sostén de sus hijos, que entregan el soporte emocional y económico, pero también porque tenemos esta tendencia hacia generar espacios de apoyo y de cooperación no hacia los hombres y desempeñamos a lo largo de la vida distintos roles. Entonces, si perdemos el rol de proveer, tenemos otros roles que desempeñar y que muchas veces se convierten en un soporte cuando tenemos crisis socioemocionales, por ejemplo.
Por último, Sara, a ver, claramente por un tema de cantidad de población se concentra en la región metropolitana, estas personas, adultos mayores en situación de calle. Pero ¿en qué puntos de la capital es donde podemos ver más de esta población, adultos mayores? Claro, se ha visto mucho después de la pandemia el tema del bandejón de la Alameda y ciertas situaciones donde se ven, obviamente, mucha más de esta población viviendo en condición de calle. De acuerdo al catastro de ustedes, ¿dónde se concentra, dónde se ubica esta población? Mira, nosotros no hicimos una georreferenciación de dónde tenemos más población, pero lo que sí hemos podido ver en los otros proyectos en los que hemos participado, especialmente, como decías tú, en el Gran Santiago, primero en las zonas donde hay terminales de pasajeros, donde se concentra gran comercio, en el sector en Recoleta, en el sector de la Vega Central, en Santiago Centro, en el sector del Mercado, en Estación Central, como decías tú, en el Bandejón de la Alameda, en el sector de la Posta Central. Y ahí lo que vemos es que hay un interés y una necesidad de acercarse a servicios, ¿no? O sea, la seguridad que te brinda también estar cerca de servicios que funcionan de día y de noche, como los terminales de pasajeros, como los servicios de urgencia, de asistencia pública, que entregan salud. Y por otro lado, aquellas comunas donde sin duda han llegado también más cantidad de personas migrantes, ¿no? Donde justamente ha habido un aumento de la población flotante en general, tanto de día como de noche. Comunas que son para trabajar en el día, donde llega mucha población, y comunas que son para dormir en la noche, donde también llega mucha población. Entonces hemos visto que se han concentrado en esos espacios, y ahí nosotros también hacemos un llamado a que estas iniciativas de políticas públicas consideren justamente los municipios y los gobiernos locales, porque cada municipio es la autoridad que mejor sabe dónde está este aumento, ¿no? Que mejor sabe visiblemente por los recorridos, por los barrios, por el trabajo en terreno, sabe dónde está el aumento en general de las personas en situación de calle, pero sobre todo específicamente dónde están las personas mayores en situación de calle, ¿no? Son las instituciones del gobierno local, y por lo tanto es importante proporcionar apoyo también para que estas instituciones puedan hacer algo respecto de ese problema que se va acrecentando. Sara Caro, investigadora del Observatorio del Envejecimiento de la UCE con Futuro, muchas gracias, te agradecemos este espacio, tema tan relevante Muchas gracias. con Canal 24 Horas. Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.